tal? Buenas tardes a todos. Lo primero agradecerte a ti, Ariosto, a Ariadna, a Tatiana, a Loli, Rosario, a todos los que habéis estado organizando este congreso por vuestro esfuerzo. Todos sabemos cuánto cuesta organizar esto y el resto de la gente que está aquí también por su esfuerzo, porque todos tenemos agenda, porque siempre cuando se viene a un sitio como este, luego se te quedan muchas cosas que hacer. Un agradecimiento más, y va a sonar raro, y es a Borja por tu ponencia. Y es que, como nos comparan porque hacemos lo mismo, y a mí se me había parado el corazón con la ponencia de Enrique, pues con ese material súper exótico que no funcionaba para nada, digo, joder, es que aquí no habrá algo mejor que se pueda poner en este país, y parece ser que sí. Es lo que hace manejar con el mismo y con el mismo conocimiento que lo hacemos en nuestra casa. Y al final, pues los resultados son los que son. Espero que me sigan comparando contigo, Borja, de verdad. Así que, bueno, ahora voy a hablar de lo que venía a hablar, que son cubiertas flotantes hechas con polietileno ultra flexible. Como bien ha dicho, soy Mauro Quintero, soy jefe de producción de geotextiles, pero hablaré con mi dirección para que me ponga el sueldo del director comercial. Y sí voy a presentaros una solución que cada vez tiene más sentido técnico, económico y ambiental en el contexto actual de la escasez hídrica, que es la que yo vivo viviendo en el sureste de España, concretamente en el Ejido, en Almería. Y son las cubiertas flotantes antievaporación. La idea central de esta presentación es bastante sencilla. En zonas semiáridas, donde el agua almacenada en balsas de riego no solamente debe impermeabilizarse y gestionarse correctamente, sino que también debe protegerse. Cuando hablamos de eficiencia hídrica en el uso de agua, pues somos pensar en el riego por goteo, la automatización, los filtros, la fertirrigación, pero hay una fase previa que lentamente hace que toda la inversión que hacemos en este tipo de cosas se vaya perdiendo poco a poco, que es la evaporación. Me gustaría hablar un poco de los antecedentes y para entender la importancia de esta solución conviene hablar del problema. En el sur y sureste de España la evaporación no es una pérdida menor y en regiones semiáridas puede variar entre 1,6 litros y 1,9 litros al año, dependiendo de factores como altitud, presión atmosférica, radiación solar y viento. Dicho de otra forma, cada metro cuadrado de lámina de agua expuesta puede perder aproximadamente entre 1,6 y 1,9 metros cúbicos. Y cuando, como ha salido también en otras presentaciones, nos trasladamos esa cifra a balsas como las balsas de las que se ha hablado aquí, de una gran superficie, el impacto se vuelve enorme. Ya en 2008, investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena ensayaron sistemas capaces de reducir hasta en un 80% la pérdida de agua por evaporación en envases, y en aquel contexto se manejaban ya cifras muy significativas. 1.500 hectáreas de riego en la cuenca del Segura, con una superficie de 4.900 hectáreas, que podían llegar a perder hasta 58,5 millones de metros cúbicos al año. Esto nos permite dimensionar el problema. No hablamos solo de una mejora puntual, sino de una oportunidad de ahorro hídrico a gran escala. Además, el coste del agua es cada vez más relevante. En la agricultura intensiva, nosotros vivimos bajo 35.000 hectáreas de cultivo bajo plástico. El origen del agua puede ser muy diverso. Lluvia, que en Almería hay poca. Pozos, que en Almería están secos. Tratamientos terciarios, que son bastante caros. Tratamientos de aguas residuales y desaladoras. Eso va, en el mejor de los casos, de un coste de agua de 0,25 a un coste de agua de 0,60, que es lo que actualmente estamos pagando. Pero la pregunta clave no es cuánto cuesta comprar el agua, sino cuánto vale el agua cuando no se tiene. En este caso, el coste ya no se mide en euro por metro cuadrado. Aquí ya se mide en pérdida de producción, pérdida de calidad, estrés hídrico y riego para toda la campaña agrícola. También hay que considerar los costes indirectos asociados al mantenimiento del sistema de riego. Esta presentación va a mencionar más adelante referencias como 120 euros por hectárea
de cultivo al año para limpieza y sustitución de filtros, goteros y otros elementos que forman parte del cultivo, y tratamientos herbicidas que están también del orden de 120 euros por cada 1000 metros cúbicos embalsados. Por lo tanto, cubrir una balsa no se debe de entender solo como una medida para ahorrar agua. Debe verse como una actuación integral para reducir la evaporación, proteger la calidad del agua almacenada, disminuir la proliferación de algas, reducir el mantenimiento y mejorar la seguridad hídrica de la explotación. Vamos a ver, esta me la voy a saltar, cuáles son los elementos que constituyen una cubierta flotante. Una cubierta flotante no es simplemente una lámina colocada sobre una superficie de agua. Es un sistema diseñado para trabajar sobre una balsa en condiciones variables, con cambios de nivel, viento, tensiones en taludes, operaciones de mantenimiento e inspección. Esta diapositiva identifica varios elementos esenciales. El primero son las líneas de flotadores y lastres, que ya las comentó Borja, y su función es permitir que la cubierta se adapte al nivel del embalse. Cuando el embalse está lleno, la cubierta debe poder plegarse de forma controlada y cuando el nivel baja, debe acompañar a la superficie del agua sin generar tensiones excesivas para que la lámina continúe estable. El segundo elemento son los aireadores. Son necesarios para liberar la presión interna del aire caliente, evitar acumulaciones de este aire caliente o de gases bajo la cubierta, y este detalle es importante porque una cubierta correctamente ventilada trabaja de forma más estable y de forma más segura. El tercer elemento es una arqueta de paso de hombre, obvio, a veces hay que bajar. Y por último está la sujeción perimetral, normalmente mediante una zanja de anclaje. Y esto es un punto crítico porque el perímetro es donde se transmiten muchas de las solicitaciones mecánicas de la lámina. En definitiva, una cubierta flotante debe concebirse como un sistema geosintético completo y su rendimiento no solo depende de la lámina, sino también del diseño, de la flotación, de los lastres, de la ventilación, de la accesibilidad y del anclaje. Y aquí entra una figura. Los que fabricamos láminas solemos hablar solo de nuestras láminas, pero los instaladores son el otro 50%. Cuando aquí alguien sabe diseñar bien y sabe proyectar bien, ya tienes la mitad del problema resuelto. Ahora utiliza materiales que sean nobles, que sean buenos, que se hayan trabajado bien, con criterio, y que salga mal ya sería bastante complicado. ¿Cuáles son las solicitaciones que me va a hacer una cubierta flotante? Pues en este punto vamos a analizar lo que se le exige técnicamente a una cubierta flotante. La primera familia de solicitaciones es la mecánica. La cubierta está sometida a tensiones en los taludes, succión producida por el viento, tránsito ocasional de personas durante la labor de inspección y flexiones repetidas en pliegues entre flotadores. La cubierta, por eso la flexibilidad del material es una característica fundamental. Una cubierta que trabaja de forma continua con cambios de nivel necesita adaptarse sin generar puntos de concentración de esas tensiones. La segunda exigencia es la durabilidad. Estamos hablando de un producto expuesto permanentemente al exterior. Por lo tanto, debe resistir la radiación ultravioleta, la oxidación y el envejecimiento térmico, como bien ha señalado con mucho detalle Borja en su presentación. No basta con que el material funcione bien el primer año. Debe conservar su prestación durante toda su vida útil. La tercera exigencia es la resistencia química. En esta presentación el enfoque principal son las balsas de riego y el control de la evaporación, pero este tipo de soluciones también se pueden aplicar en cuestiones mucho más agresivas, ¿no? Como balsas de purines o balsas de lixiviados en vertederos. En estos casos, la resistencia química adquiere todavía más importancia. Además, hay 3 criterios prácticos que son decisivos para que la solución sea viable en el mercado. Reciclabilidad, que se acaba de nombrar, facilidad de instalación y amortización a corto plazo. La reciclabilidad es relevante porque cada vez pesa más el análisis ambiental del ciclo de vida de los materiales. La facilidad de la instalación es clave porque afecta directamente a los plazos y costes de obra, y la amortización a corto plazo es fundamental para que el cliente perciba que una cubierta no como un gasto, sino como una inversión. Aquí podemos ver algunos de los
elementos tanto mecánicos, valores, ¿no?, y de durabilidad que se le da a una lámina. Al chico de Suprema, Jorge, nosotros nos preocupamos muchísimo sobre la sostenibilidad y sobre todo la reciclabilidad. Tanto es así que tenemos una certificación, se llama OCS, Ocean Clean Sweeps, donde nos comprometemos a las bolitas de polietileno que caen en fábrica. Se barren, se juntan en unos recipientes especiales y se llevan a producir otro tipo de plástico. Ya no solamente se evita que caigan al campo o al mar, sino que te sorprendería que solo el año pasado conseguimos 20.000 toneladas de plástico. Hicimos con eso que se cae al suelo y que parece que no se puede hacer nada con él. Y nosotros también tenemos biodiseño, diseño 360, etcétera, etcétera. Pero aunque la sostenibilidad sale muy cara, no dejéis nunca de trabajar ese tema, porque es imprescindible. 5 minutitos. Venga, análisis de la inversión. Ahora vamos con uno de los puntos más importantes desde el punto de vista comercial y el análisis económico. La presentación indica que la expectativa de vida útil de una cubierta flotante debería ser superior a 15 años. Y si consideramos un retorno de inversión aproximadamente de 4, la lectura es muy clara. Durante buena parte de su vida útil, la cubierta ya estaría amortizada y seguiría generando ahorro. Esto es especialmente relevante porque el valor de la solución aumenta cuando el agua es más cara o es más escasa. En otras palabras, cuanto mayor es el coste del metro cúbico de agua, más sentido económico tiene proteger el agua almacenada. El retorno no procede únicamente de la reducción de la evaporación. También podéis ver otro tipo de retornos como la menor necesidad de reposición de agua, menor proliferación de algas, reducción de tratamientos algicidas, menor mantenimiento de filtros y goteros, mayor estabilidad en la disponibilidad hídrica y menor exposición al riesgo de no tener agua en momentos críticos del cultivo. Por lo tanto, nuestra cubierta, la Albaflex, debe presentarse como una inversión con retorno técnico y económico, y no solamente como un sistema de protección. Concluyo. La conclusión que me gustaría destacar son 3 ideas principales. La primera, que es que en climas semiáridos como el sur de España, la cuplición de embalses va a ser cada vez más necesaria para optimizar el uso del agua en una agricultura más sostenible. La segunda, que existen varias soluciones válidas para reducir o eliminar la pérdida de agua por evaporación. La hemos visto al principio, son piezas geométricas, mallas de sombreo, y cada una pues, tendrá sus ventajas. Para una balsa llena, la solución más rápida pueden ser las piezas geométricas o una malla de sombreo que quizá no tenga la reciclabilidad que tiene el polietileno. No está solamente esto, hay muchas cosas más en el mercado y tampoco quiero dejar de comentarlo, ¿no? Y la tercera idea es que una cubierta flotante tiene grandes ventajas técnicas y no es una tecnología nueva o experimental. Ya hemos visto que en 2008 ya se hablaba de esto y es una solución que lleva años utilizándose en obra pública con excelentes resultados. Nuestra formulación, gracias a las ventajas de flexibilidad, durabilidad, instalación y rentabilidad, creo que está constituyendo cada vez más a esta solución, principalmente en el ámbito privado, desgraciadamente. Y para terminar, me quedo con una frase. La evaporación no es una pérdida inevitable, es una pérdida gestionable. En un contexto en el que cada metro cúbico de agua cuenta, cubrir una balsa no es simplemente tapar una superficie, es proteger un recurso, mejorar la eficiencia de una explotación y avanzar hacia una agricultura más sostenible y más competitiva. Muchísimas gracias.